Presidente, buenos días. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Si me permite, dos planteamientos, pero antes respetuosos recordatorios, si me permite, porque hace algunos años aquí le planteamos en el equipo de Sin Censura el caso del ejido Antonio Rosales. Muchos de estos señores en pie de lucha exigiendo justicia por las tierras Capetamaya, más de 1000 hectáreas en Navojoa, Sonora, siguen esperando que se destrabe esto que parece empantanado entre la falta de empatía de funcionarios en Sonora, la Procuraduría Agraria, la SEDATU, y siguen esperando justicia, presidente. Yo sé que usted está enterado de este caso. Y el otro recordatorio, hace más de un año estuve aquí para contarle el caso de la Clínica San José, en Navojoa también, mientras se cristaliza esto que ha anunciado el director Zoé Robledo, de mejorar la situación de la salud pública, pues sigue el abuso de las clínicas privadas y parece que no tienen contención y con total impunidad cobran. Yo le mencionaba hace más de un año un caso de negligencia médica que cobró la vida de mi papá. Usted me prometió, me dijo que lo iba a ver el secretario de Salud y bueno, pues nada más recordarle este caso que no se ha visto, porque después de esa denuncia se vinieron una ola de denuncias precisamente de la gente que han perdido sus terrenos, sus casas, sus ahorritos para poder pagar por el tratamiento, la salud o la atención de sus seres queridos, porque todavía no hemos llegado pues a tener esa salud pública que merece la gente allá en Sonora, y va a estas clínicas que le cobran lo que les da su regalada gana, presidente, y disculpe que me emocione por el caso personal. Ahora sí, los planteamientos, presidente. Estamos a punto de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncie un alivio parcial migratorio el día de hoy. Podrían beneficiarse hasta 1 millón de personas, entre esposos, esposas, hijos, hijas de ciudadanos estadounidenses. También cientos de miles de soñadores, de dreamers. Usted hablaba de convencer, le respondía a la compañera, de convencer en esta buena relación con Estados Unidos. ¿Usted se siente responsable que su tesón, su convicción, su insistencia lleve el día de hoy al presidente Joe Biden a anunciar este decreto, esta orden ejecutiva para beneficiar, insisto, parcialmente a cientos de miles o hasta 1 millón de inmigrantes indocumentados, presidente? Sí, mira, primero decirte que los dos asuntos que planteaste vamos a continuar atendiéndolos, ¿no? Tanto el asunto agrario, le voy a pedir personalmente a Luis Hernández, que es el procurador agrario, que vea esto y que a ver si tenemos una respuesta lo más pronto posible. Y aquí al doctor Alcocer para la cuestión médica. Vamos a seguir adelante. Es muy buena la noticia de que van a regularizarse familias mexicanas en Estados Unidos, sobre todo los estudiantes, los jóvenes. Es digno de reconocimiento el que el presidente Biden actúe de esta forma. Nosotros hemos venido insistiendo en la regularización de mexicanos que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos y no se les ha hecho justicia. Esto, como tú lo señalas, aun cuando es parcial, ya es un avance. Y celebro que el presidente Biden lo esté haciendo. Hay toda una corriente antimigrante, ¿no?, en Estados Unidos. Usan el tema migratorio con propósitos electoreros, politiqueros, y el que él tome esta decisión
habla muy bien de que es un hombre con convicciones y que está ofreciendo opciones alternativas, ¿no?, para el tema migratorio. Y lo ha venido haciendo. No olvidar dos cosas del presidente Biden. Una, que permitió la entrada legal de migrantes. Es el primero que abre la puerta para que mediante procedimientos legales se pueda llegar a Estados Unidos. Antes no había eso. Todo era el poder entrar sin opciones, sin alternativas legales. Solo existía lo del asilo, pero no era una vía eficaz ni masiva. Ahora son miles los migrantes que han hecho sus trámites y que ya están en Estados Unidos. Ya deben de ser alrededor de 500,000 de distintos países. Y lo otro que tiene que ver con lo mismo es que el presidente Biden es el único que no ha hecho muro, no ha construido muros. La última conversación que tuvimos me informó de que estaba autorizando, y esto corresponde solo al presidente de Estados Unidos, acordar abrir 3 nuevos puentes fronterizos. Le comenté por teléfono. Entre otras cosas, va a pasar a la historia como el presidente que no hizo muros, pero que construyó puentes. Muy bien. Y se ha ido avanzando en esto de hacer conciencia en autoridades, los mismos ciudadanos de Estados Unidos que tenían una postura muy antimigrante. Yo recuerdo que al principio del gobierno del presidente Trump, después de su campaña, llegó una pareja, está la crónica, de estadounidenses a comer a un restaurante en Texas, muy bueno, de muy buena comida, y le pusieron en la servilleta, al término, la familia. Excelente la comida, excelente el servicio, pero no queremos mexicanos. Así estaba, yo tengo, pues, el honor de haber llevado una buena relación con el presidente Trump. Y recuerdo muy bien que por primera vez, después de esa política antimigrante, en una carta me reconoció por primera vez de que el problema de la migración no se iba a resolver solo cerrando las fronteras, militarizando las fronteras, sino que había que atender las causas. Ahí tengo la carta, pero les estoy hablando de 2019. Y luego, en el 20, que voy a la Casa Blanca, su discurso es un reconocimiento a los mexicanos
que viven, trabajan honradamente en Estados Unidos y contribuyen al desarrollo de esa gran nación, de Trump. Entonces, lo que está haciendo el presidente Biden, muy bueno, lo celebramos, lo reconocemos y es el camino a seguir. Estamos teniendo buenas relaciones, necesitamos mantener buenas relaciones, política de buena vecindad, ir haciendo a un lado el afán intervencionista, respetar las soberanías de los pueblos, de las naciones y la cooperación económica, que en eso se ha avanzado muchísimo. Presidente, pero esto que va a anunciar Joe Biden, ¿es parte de lo que usted le ha planteado? No, es parte de las circunstancias, de la nueva política, de la nueva política. Yo nada más digo... La sonrisa lo delata, presidente. No, les voy a mostrar los 10 puntos que le leí hace 6 meses. Nada más uno, el primero. A ver si ponen los 10. Pero habla de un liderazgo que usted encabeza de México con esto de reconocer, ¿no? Él es muy experimentado políticamente. Él tiene mucho más años en política que yo. Tiene mucha experiencia política. Nos identificamos por eso. Platicamos cuando hemos estado platicando solos y llegan, ya ven cómo son las cosas, ¿no? De las agendas. Empiezan a llegar con tarjetas de que ya se les acabó el tiempo y él las hace a un lado, las hace a un lado. Quiere seguir platicando. O sea, es buena la comunicación. Pero miren el primer punto. Entonces sí, presidente. Regularización de los mexicanos que llevan más de 5 años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos y de jóvenes DACA. Se va avanzando. Pero eso es exactamente lo que va a anunciar hoy. Solamente que en lugar de 5 años viviendo en Estados Unidos van a ser 10. Sí. Y limitado porque son muchos más. Claro. Pero ya es un avance que en una campaña un candidato diga esto sin temor a que lo van a cuestionar porque está abriendo las puertas a migrantes que llevan droga o que van a cometer ilícitos o que son maleantes, porque ese es el discurso, ¿no? Falsario, ¿no? Ofensivo hacia la migración. Entonces ya es un avance y es digno de reconocerlo. Presidente, y en el segundo planteamiento, si me permite, vamos de una campaña de todo es culpa de López Obrador, ¿no? Desde Xóchitl Gálvez, que ayer dice que el país se está desmoronando, a un Claudio X González, con mucho respeto, presidente, que lo llama inepto, hasta los chuchos que dicen que es culpa de usted que pierde el registro del PRD. ¿Qué llamado haría para que después de esto de todo es culpa de López Obrador no se vaya a convertir una campaña con la doctora, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, en una campaña constante de tono misógino? Porque creo que es evidente lo grosero de las campañas contra la doctora, entre que usted le impone y usted le dicta, y en medio de esa campaña, en medios y rivales políticos, hay luces, ¿no? Quiero mencionarle la columna que escribe
mi compañero y amigo, el abogado César Gutiérrez Priego, que pregunta: ¿está listo el ejército para tener una comandante supremo mujer? Y dice: los generales mexicanos, en especial los generales de división, tienen claro que tendrán una comandante supremo mujer a quien respetarán y cuidarán sin ninguna restricción, leales al juramento que les obliga a su investidura. Una reflexión, presidente, acerca de este tema que me parece fundamental cuando usted se retire y que quede al frente del país la primera mujer. ¿Qué reflexión hace hacia el interior de las Fuerzas Armadas, del Ejército, y sobre esta campaña misógina que casi está firmado, los llevará a decir que al interior de las Fuerzas Armadas no aceptan que una mujer lleve las riendas del país? Yo creo que lo primero, pues ellos tienen que hacer una reflexión serena, tranquila, de lo que sucedió, por qué no tuvieron resultados favorables y no continuar con lo mismo. Yo creo que eso es elemental, ¿no? Si no hay resultados en política, aunque yo no estoy de acuerdo del todo, se dice lo que cuenta son los resultados. No estoy de acuerdo del todo porque no estoy de acuerdo de que el fin justifique los medios. Pero sí, ellos deben de asumir, ¿no?, lo que sucedió y decir qué cosa es lo que no hicimos bien. Claro, culpar al adversario y al presidente, pero también aceptar algo, ¿no?, que no hayan hecho bien. O sea, que exista un poco de autocrítica. Y yo pienso que lo que les falló, y es un asunto estructural, nada fácil para ellos de remontar, es que no le tienen ni amor ni respeto al pueblo. Entonces, viven en otro mundo, el de la clase política, y están en la idea de que el pueblo no existe y que el pueblo es manipulable. Si se traen buenos publicistas, si se tiene de apoyo a los medios de información o de manipulación, y si se cuenta con dinero, con eso. Entonces tienen ellos que empezar por aceptar que el pueblo existe, una cosa que es elemental y al mismo tiempo muy conmovedora, que el pueblo es muy bueno, agradecido. Y si nos cuesta trabajo llegar a eso, pues cuando menos respetar al pueblo, no sentirnos más. No existen las razas, técnicas, científicamente hablando. ¿Por qué el racismo? Ahí está todo.
Y eso no solo aplica para ellos, aplica para todos, inclusive para nuestro movimiento. Que no vayan a sentirse, ¿no?, de que ya son los parlamentarios, los políticos, y le den la espalda al pueblo. Porque siempre hay esa tentación. Además, son siglos de aplicación de esa política. Siglos. No pudo la revolución cambiar eso. No pudo. Se avanzó en el terreno social, pero en el terreno político siguió lo mismo. Claro, con matices, pero aparato, ¿no?, de dominación. Utilizando nada más al pueblo para legalizar el poder. Entonces, eso tiene que cambiar. Yo hablaba porque platicamos en estas giras con Claudia y nos reíamos porque a ella le tocó repartir volantes. Yo también repartí volantes. Y hablábamos de eso, de cuando llegaban primero académicos, ¿no? Estaba de moda la Complutense de Madrid y las nuevas políticas públicas, me acuerdo. Y desde luego las universidades del extranjero. Y nos llegaban de posgrado, con nivel de maestría, doctorado, o políticos famosos, parlamentarios. Y se les elegía candidatos y se les decía, aquí está tu volante, aquí está tu morral para el volante, tu sombrero, tu gorra y tus tenis. 150, 200 casas diarias. Soy fulano de tal, soy candidato a diputado federal. Aquí le dejo esto, un volante. Necesitamos cambiar, hay que acabar con la corrupción. Lo podemos lograr. Y estoy a las órdenes. Y a otra casa, y a otra casa. Y les decíamos, cuidado porque te van a cerrar las puertas, en algunas. No queremos saber nada de ustedes. Bueno, en otras te van a abrir la puerta y no solo te van a abrir la puerta, te van a decir, siéntese, no se va a tomar algo. Le digo, pues ya no les decíamos, no les va a dar tiempo de terminar la tarea de las 150 casas diarias. Imagínense cuántas casas en una campaña, miles. ¿Qué creen que nos decían algunos? La verdad, tenían una palabra, una frase, yo doy para más. No queremos que des para más, queremos que des para esto nada más. Porque hay esa idea, ¿no? Entonces, en el movimiento nuestro, eso se tiene que cuidar. Nada de que ya parlamentario y el escritorio, no, territorio, no escritorio. En el caso del gobierno, en el caso del partido, que son cosas distintas, seguir abajo y organizar al pueblo, organizarlo bien, seguir con la revolución de las conciencias y seguir trabajando de abajo hacia arriba. Pero eso es general para todos los partidos. Ahora, sí, pues van a estar reuniéndose con Claudio X González en Polanco, ¿no?
en las grandes residencias y ahí tomando acuerdos, ¿no? Y hay un publicista en Miami que es extraordinario. Claro, es duro, es muy duro, porque no se va a limitar, como decía otro publicista aquí, ¿no? Tiene que ser con puras mentiras. La campaña tiene que ser de mentiras. Entonces, si van a seguir con eso, pues van al fracaso, aunque cambien de partido, cambien de nombre. Eso de sociedad civil y ciudadanos independientes y grupos o organismos no gubernamentales, ya eso ya no. Pues van a continuar con sus campañas de ofensas. Ya no va a ser lo mismo también, porque no es igual que Claudio diga que yo soy un inútil, inepto, a que diga que Claudia es inútil, inepta. Es distinto. Es distinto. Sí, me dice eso y pues yo no tengo ningún problema. Sí, porque a lo mejor tiene razón. Pero se enojan los que simpatizan con nosotros. Yo no, porque ya les he dicho, cuando uno lucha por una causa justa, que él no lo está haciendo, uno debe estar dispuesto a pagar cuotas de humillación. Acaba de salir una canción muy bella de Silvio sobre eso. Ahí se la recomiendo, de su nuevo disco. Esa y América, que es otra canción que me gusta mucho, del nuevo disco de Silvio, para los jóvenes y no tan jóvenes. Pero no es lo mismo la ofensa a una mujer. Es distinto. Además, no tienen razón. Yo les aconsejaría que se serenen y que definan una estrategia. Se necesita la oposición. Se necesita que haya contrapesos, pero que sea una oposición que aporte, que sea crítica, desde luego, no sumisa, que no sean paleros, pero que estén pensando en intereses superiores, en intereses generales, que estén pensando en la gente, que estén pensando en la nación. La tienen difícil, pero se pueden ir a un retiro y hablar de esto. Antes los jesuitas tenían estos retiros, no solo los jesuitas, sino los que pertenecían a la teología de la liberación. Se llamaban análisis de la realidad. Y eran talleres
son buenos. A ver, los que realmente tienen interés, ¿no?, en que haya una fuerza opositora a lo que nosotros representamos, porque lo que nosotros representamos no tiene por qué ser lo único. No hay verdad absoluta. Además, nosotros no aspiramos a una dictadura, ni siquiera a la dictadura del proletariado. Porque ahora que hablan de que sí, democracia, pero no tanta, yo me río y digo, pues es democracia y bastante, todo lo que se pueda. Y no se preocupen, no va a haber dictadura del proletariado. Nada más democracia plena, completa. ¿Por qué les da miedo eso? ¿Cómo vamos a usar un concepto, un término, una palabra tan bella y tan llena de contenido y profunda solo por publicidad? No, vamos a practicarla como forma de vida. Eso está en nuestra Constitución. La democracia no solo como sistema político, sino como forma de vida. Está en nuestra Constitución. Y eso es lo que se está aplicando en México. Entonces, le va a ir muy bien a Claudia. Además, hay cambios. Los empresarios están muy contentos, la mayoría. Son muy pocos, ¿no?, y en sentido estricto ni siquiera son empresarios, son traficantes de influencia. Pero están muy contentos con la presidenta. No, es todo un acontecimiento para México. Y lo que le preguntaba, presidente, ¿están preparadas las Fuerzas Armadas, el Ejército, para tener a una comandanta suprema? Sí, sí están preparados, pero mi opinión es que se avance más, han sido muy buenos los resultados. Yo no hubiese podido avanzar como lo hicimos sin el apoyo de las Fuerzas Armadas. Es que fue clave, indispensable. Miren, nos ayudan a crear la Guardia Nacional. Tenemos 120 elementos de la Guardia Nacional. No había eso. Habían 20,000 policías federales sin disciplina. No todos, pero muchos echados a perder. Bueno, era lo que creó García Luna. 20,000. Al mismo tiempo, la prohibición de que el Ejército y la Marina se ocuparan en tareas de seguridad. Entonces, ¿cómo con 20,000 elementos así se va a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia? No hacían nada. No construyeron un solo cuartel, una instalación militar. Ya está la Guardia en 5 años, 120,000 elementos
profesionalizados, con disciplina, y 400 instalaciones en todo el país. Ahora el domingo vamos a inaugurar una en Oaxaca, con unidades habitacionales, con instalaciones de la Guardia Nacional. Toda una institución. ¿Quién nos ayuda a crear esa institución? La Secretaría de Defensa y también la Secretaría de Marina. Pero luego, en todo lo relacionado con el apoyo social, ¿qué hubiésemos hecho si no contamos con el Ejército y con la Marina para la distribución de más de 200 millones de dosis de vacuna para enfrentar el COVID? En 5 meses resolvimos la vacunación de todos los adultos mayores con una primera dosis. Pero la logística de distribución por todo el país a cargo de ellos. ¿Cómo íbamos a construir? Tenemos 2.750 sucursales del Banco del Bienestar. Es el banco con más sucursales en todo México. ¿Cómo terminamos las sucursales? Las equipamos con cajeros, ¿sí? Se les conecta con internet sin los ingenieros militares. Están en el Tren Maya 2 aeropuertos. ¿Cómo resolvemos el problema del aeropuerto de la Ciudad de México si no es con ellos? Si se toma la decisión porque la gente en la consulta dice no al aeropuerto de Texcoco, que además fue una decisión, volvemos a lo mismo. El pueblo tiene un instinto certero, una decisión correcta, acertada, porque eso iba a ser barril sin fondo, el relleno del lago de Texcoco para hacer el aeropuerto. Era hundimientos permanentes en la región. Escogieron el peor lugar porque no les interesaba el aeropuerto, les interesaban los negocios que se iban a generar con el aeropuerto, el quedarse con las tierras del actual aeropuerto, hacer un Santa Fe ahí, un negocio inmobiliario. Bueno, pero ya se decide, no se hace el aeropuerto. ¿Y con quién lo hacemos? Ah, los ingenieros militares. ¿En cuántos años? 2 años y medio. Y me gustaría que los que no han ido vayan y que conozcan y se van a sentir orgullosos de tener ese aeropuerto. Aquí vinieron a informarnos. El aeropuerto de Tulum, el aeropuerto de la Selva. 1 año, 5 meses. Ya hay vuelos de Europa y desde luego de Estados Unidos y de México. Ya lo inauguramos apenas en diciembre y tiene mucho movimiento. Hospitales. Están haciendo 5 hospitales. El Hospital Orán de Yucatán. ¿Cuántas camas? 300 camas. Y lo terminamos en septiembre. El hospital de Tlapa, Guerrero, de la montaña, y el de Tuxtepec, Oaxaca.
el de aquí de Iztapalapa, en la avenida Zaragoza, y el de Puebla, San Alejandro de Puebla. 5, los ingenieros militares. Están haciendo el sistema de manejo de agua, el distrito de riego más grande que estemos construyendo, 42,000 hectáreas, que se van a terminar las 42,000 hectáreas en septiembre, los ingenieros militares. Caminos por todos lados. Aprovecho para anunciar que se va a ampliar el camino de Oaxaca a Ixtlán hasta Guelatao, bueno, hasta Ixtlán. Se va a ampliar el camino. Y también aprovecho para decirles que en julio vamos a inaugurar el camino de Benito Pablo, el camino que tomó el presidente Juárez cuando salió de Guelatao hacia Oaxaca. Lo estamos reconstruyendo. En medio se están construyendo unas cabañas para que el que quiera caminar, ir en bicicleta, es una peregrinación. El camino de usar este camino, esta vía de Benito Pablo, una peregrinación laica, y con las Fuerzas Armadas muchas cosas, mucho apoyo. La Marina igual, dragado, nada más resolver el problema del sargazo en el Caribe, que cuando llegamos decían, no, se va a acabar el desarrollo turístico por el sargazo. No se va a acabar. Y la Marina y el control de los puertos, la Marina. Y ahora este proyecto que es de dimensión mundial, el transísmico, por el paso, para unir el Atlántico con el Pacífico, la Marina. Y muchas cosas. Entonces, las Fuerzas Armadas me han ayudado, me han apoyado. Y cuando han cometido errores en el gobierno nuestro, ellos mismos han rectificado. Ellos mismos ponen orden, no se oculta nada, porque un soldado, un marino no es una institución. No se puede proteger a nadie, no debe haber impunidad. Y han avanzado mucho en el respeto a los derechos humanos. Y depende también del comandante de las Fuerzas Armadas, porque pues ellos reciben órdenes y hay lealtad al presidente y hay lealtad al pueblo de México. Entonces, son dos instituciones muy importantes del Estado. Por eso también las han querido socavar, que es mi pleito. Y este es un asunto que todavía no termina, porque han querido culpar al ejército sin pruebas de algunas cosas. Pero eso tiene que ver porque no se han dejado manejar por quienes antes dominaban desde el extranjero. Entonces, muchos casos son venganzas.
porque es una práctica perversa, mafiosa. Es decir, en otros países, ¿no?, necesitamos tener presidentas, presidentes débiles para que podamos nosotros poner nuestras condiciones. Ejemplos: hay presidentas, presidentes, congresos que tienen 10, 20% de aceptación de sus pueblos. Y ahí están, porque los necesitan así, débiles, para que los manejen como títeres. Y lo mismo las instituciones. Si hay instituciones socavadas por la sospecha de la represión, de la corrupción, pues son instituciones susceptibles a ser manejadas desde fuera. Entonces, las Fuerzas Armadas de México, además, surgen de un movimiento revolucionario. El ejército mexicano, no hay que olvidarlo, lo creó Venustiano Carranza luego del golpe contra el presidente Madero. Surge para restablecer la legalidad y la democracia. Y es un ejército popular, un ejército revolucionario. No hay generales de división que pertenezcan a la oligarquía. Es distinto este ejército al de otros países. Aquí sí es el soldado y el marino, el soldado pueblo uniformado. Entonces, si me preguntas, ¿qué opino sobre una mujer secretaria? Te diría, es un proceso. Por ahora hay muy buenos generales de división. Muy buenos generales de división. Le preguntaba, presidente, perdón, nada más para aclarar, la primera mujer, la primera comandanta suprema. Ah, no, claro, sí, me equivoqué. No, nada más para aclarar, ¿no? Porque, y además que quede claro, Claudia Sheinbaum llegará como una presidenta poderosa, poderosísima con la decisión. Pero además son muy leales, disciplinados, tanto en la Marina como en la Defensa. Yo no he tenido ningún problema. Nadie me dice, no estamos de acuerdo, o déjenme ver porque no vaya a ser que no les guste, ¿no?, a oficiales, a la tropa. No. Es el comandante supremo, el presidente, y son muy leales, muy disciplinados. Por eso es un ejército distinto. Y Claudia la conozco muy bien. No es tolerante a la indisciplina y al autoritarismo y a la deshonestidad. O sea, no acepta eso. Muchas gracias, presidente, y le agradezco la oportunidad. Muy bien, nos vamos.